Fue una de las voces especializadas que en pandemia ayudó a entender lo que estaba pasando y a dar recomendaciones. Me refiero a una médica que es infectóloga del Hospital Muñiz de Buenos Aires, Gabriela Piovano, a quien tenemos en línea. Gabriela Piovano, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por llamarme. No, por favor, Gabriela, ¿qué implica esta decisión que se termina oficializando de que Argentina no pertenece más a la Organización Mundial de la Salud? Bueno, primero decirte que el tema de la pandemia fue una vulgar excusa porque en realidad Javier Milei no sabe a qué se dedica la Organización Mundial de la Salud y bueno, les pareció, como viste el tema desgraciadamente de la pandemia, cuando hubo un buen manejo general de la situación en Argentina, un buen manejo integral, donde si vos me mostrás el mapa de lo que fue sucediendo, vas a ver una gran segunda ola donde la gente fue donde más se murió y es lo que más reclaman, se debió a la apertura que dio Rodríguez Larreta con la Corte Suprema a la escolaridad presencial en febrero del 21, ¿no? O sea, aclaremos esa parte, o sea, la parte que estuvo con malos resultados dependió de hacer lo que ellos decían y no lo que había que hacer ni lo que se hizo todo el resto del tiempo. Entonces, bueno, dicho esto, también la salida de Estados Unidos es es un tipo que vende ropa que se pone a manejar un país que en algún sentido, sobre todo en lo económico, manejaba a un sector del mundo, ¿no? Sí. Entonces dice a la Organización Mundial de la Salud no le doy más plata y obviamente se queda sin influencia mundial porque si bien la Organización Mundial de la Salud, como todos estos organismos creados para la paz, en realidad trabajan para asentar el poder de un sector, porque inclusive fíjate que la vacuna Sputnik, que fue la mejor vacuna, la que mejor rendimiento tuvo, todavía no la aceptan y todavía siguen diciendo que no tenía los papeles, ¿viste? Entonces, no hay que ser ingenuo que la Organización Mundial juega a la política, juega a la geopolítica, pero para Estados Unidos, los laboratorios de Estados Unidos, o sea, no. Por eso en ese caso un poco se cortó la mano este hombre. Pero bueno, fuera de eso, obviamente hay políticas globales que son necesarias porque la poliomielitis no era un invento de las redes, ¿viste? Sí. Y por ejemplo, el hecho de que se lograse terminar un brote mundial de una cuestión tan dañina para la humanidad tuvo que ver con la Organización Mundial de la Salud, con el hecho de poder compensar con programas globales, digamos, a las naciones que están más desfavorecidas con tecnología, con la cuestión económica, etcétera, etcétera. Y bueno, y de esa forma se puede llegar, por ejemplo, a que la reducción de los casos sea dramática y sea muy buena para la humanidad, y no estemos luchando. Vos fíjate que cuando ahora en Gaza hubo un brote de poliomielitis, y los judíos los israelitas tuvieron que dejar de tirar bombas y vacunar, vamos a decir entre comillas, al enemigo. ¿Por qué? Porque no es joda. Entonces, este es el tema. O sea, vos te estás perdiendo el acceso a el centinela, digamos, del mundo, a que vos formes parte, a su vez, a través de tu conocimiento, de tu tecnología, aportar a lo que está pasando sanitariamente en el mundo y poder tomar medidas globales, que después no se toman. Sí, es verdad, porque la OMS tendría, en el caso particular de la pandemia, tendría que haber cerrado todo de verdad. De verdad tendría que haber cerrado todo. 20 días tendría que haber cerrado todo. Claro, pero ahí el argumento del gobierno es ganar márgenes de libertad y que el país tenga autonomía en la toma de decisiones, pero en realidad nunca perdió esa autonomía. ¿Pero qué autonomía tenemos si se declara sionista, si va a Estados Unidos a preguntarle lo que tenemos que hacer y nosotros no lo votamos a Donald Trump? Entonces, la autonomía no tenemos. Libertad de expresión, ¿me dejá que nos riamos un rato? Han echado gente de los medios, han clausurado cosas, o sea, te cagan a palo cuando vas a la plaza a manifestarte. Si que necesitas curarte del cáncer no te dejan. Entonces es una payasada. O sea, los argumentos de esta gente es toda una payasada que lo pueden sostener porque realmente la justicia no está durmiendo, está
acostada con los perros, no sé qué pasa con la justicia, porque todo aparte como la justicia menemista, que sí, se juzgaba todo, pues se decía que el tipo era inocente o que no había prueba y terminaba el proceso y listo. O sea, esa es la justicia que vamos a tener con todo esto y es lo peligroso. Claro, lo porque que termina dictaminando, viste, algo con... Mira, ahora le van a hacer juicio a los iraníes sin estar en presente. Eso no es, sí. no, en la justicia argentina no se hace. Entonces, estamos viviendo en un mundo realmente paralelo, ¿viste? Y paralelos, lamentablemente sí, porque obviamente si vos en este momento no estamos dando los nombres, las historias de todo lo que ya murieron, esto es toda una indolencia, porque vos qué sabés lo que pasó hoy en un laboratorio que no llegan los insumos, entonces no se van a diagnosticar. Bueno, pasó con el Chagas, en la época de Macri se bajó el programa de Chagas y a la gente se la medicaba, se logró disminuir mucho el impacto, pero claro, esas estadísticas no están todos los días, porque si todos los días tenemos que hablarle mal de un gobierno, si nosotros no contamos toda la gente que no se murió por estar vacunado para la gripe y para la neumonía, o chiquitos que no tienen más meningitis, que eran terribles porque en 12 horas se moría tu hijo, y eso no pasó más, pero tampoco se hace publicidad. Che, mirá qué buena decisión que se tomó, porque son decisiones políticas, está bien, las tendría que haber tomado el liberalismo también, sí, pero el liberalismo es indolente, entonces, ¿viste? Es una cosa que... Lo que tal vez no se entiende es que... No se habla, ¿viste? Que el gobierno saca al país de la OMS, pero todavía sigue formando parte de la Organización Panamericana de la Salud. Claro, la OPS es un organismo que estaba previo y que funciona muy independientemente, muy levemente de forma independiente de la OMS. Porque la OMS lo que hace es recaudar fondos para redistribuirlos digamos, parafernalia y laboratorios, ¿no? Que sirvan, y programas que sirvan de control, o por ejemplo, qué sé yo, no sé, bajar yodo para poner que el yodo tiene que estar en la sal para que no haya bocio, ¿me entendés? Por ejemplo, sí. ¿Viste? Entonces, la OPS está, obviamente muchas de las cosas que se hacían, por ejemplo, con el tema de HIV, para garantizar el acceso a medicamentos de las personas, sí, se hace vía OPS. Y obviamente ellos también hablan de acuerdos ya no multilaterales, sino bilaterales, y bueno, seguramente si un país que ponía plata para determinada cosa le sigue interesando, probablemente se pueda negociar. Pero este gobierno tampoco se caracteriza por entender cómo son las negociaciones, ¿viste? Por sostener. O sea, esto se sostiene porque es una estructura tan grande que independientemente del pánfilo que esté gobernando, bueno, de alguna forma se intenta seguir y seguir esperando que pasen 4 años, ¿viste? Claro. ¿Qué sé yo? Piovano... Sí, porque fíjate el Garraham. El Garraham no lo puede cerrar, finge que le ayuda, ¿viste? Porque aparte hacen eso, ¿viste? Sí. Pero cuando lo quiere tocar, la gente misma que lo votó, que habla del sacrificio, etcétera, etcétera, obviamente es un sacrificio romántico. Es yo voy a morir por la patria. Ahora, cuando vos le decís, che, los pibitos del Garraham no van a tener más cosas oncológicas, no, pará. No es el sacrificio de ese otro. O sea, ahí hay que entender este fenómeno, que es un fenómeno de muchos años, de muchos años, que fue haciendo que la potencia que era Argentina, posperonismo del 55, se vaya de a poco empobreciendo. O sea, vos fijate que justamente hubo muchas cosas que hicieron en el bienestar y después empezó a establecer que estaba mal estar bien. Sí. ¿Viste? O sea, está mal estar bien, ¿viste? En el caso nuestro, que Milei esté bien, que Adorni esté bien, que los amigos de él, que los diputados de él, que los funcionarios de él estén bien, que los empresarios, que ganan un montón, porque uno no quiere que estén mal, pero que encima, es más, va a cagar a estos empresarios, porque ahora está favoreciendo a los empresarios chinos y a los empresarios
chanquis, ponele, ¿entendés? Justamente Entonces, eso te quería preguntar respecto a la resolución que se publicó ayer de Federico Sturzenegger para terminar con las restricciones al patentamiento de medicamentos de afuera, particularmente de laboratorios de Estados Unidos. ¿Esto podría llegar a afectar la política de medicamentos genéricos? Y pregunto también si funcionó, si realmente se recetaban medicamentos genéricos en el país. siempre, porque vos el laboratorio original tiene una ganancia del 600% con respecto al otro. Entonces, obviamente, el genérico es una buena alternativa siempre y cuando se controle lo que produce, ¿no? O sea, la bioequivalencia, que sea realmente algo que los componentes que acompañan a la droga sean acordes, ¿viste? O sea, ¿qué pasa también? Porque hubo un lobby donde la ANMAT esa parte no la controla, no la controlaba. Bueno, ahora, lamentablemente Estados Unidos es un país que tiene su salud absolutamente privatizada y un país manejado yo a esta altura te lo juro que yo ya creo en los reptilianos manejando Estados Unidos, ¿no? O sea, gente que le chupa un huevo, que lo que haga repercuta en que la gente se muera, ¿no? O sea, los invito a ver el documental Psycho, donde se explica bien, ¿no? Se explica muy bien, y el porqué de eso. Como ahora, viste, sale lo que pasó con el sistema de transporte en Estados Unidos entre los que producían autos, gomas y la nafta, viste. Entonces, lógico. Entonces, en ese sentido, lamentablemente, hay que reconocer que te van a llegar medicamentos de Estados Unidos que no vamos a saber si sirven, que no vamos a saber si no hacen mal, porque la famosa vacuna que rompen las pelotas, que la vacuna era mala, qué sé yo, fue la Pfizer. La peor vacuna fue la Pfizer. Y nos terminaron vacunando a todos con Pfizer, porque el gran lobby que hizo el periodismo, más, por supuesto, los laboratorios, más, etcétera, etcétera, más que, viste, Albertito le costaba mucho, ¿no? Para ponerse firme y decir las cosas como son. Bueno, nos terminaron dando la Pfizer. Y cuando vos veías las manifestaciones en Europa y todo eso, no hablaban de la Sputnik, que no la tuvieron. Hablaban de Moderna y Pfizer, que son las dos vacunas experimentales, ¿no? Donde realmente se sacaron así sin saber qué pasaba. Entonces, no hubo tampoco una cosa así como quieren decir, no hubo eso, pero sí es verdad que hubo cuestiones que aparecieron que no se podían denunciar. Sí. Entonces, ahí sí, ahí yo te la admito, que cuando vos veas lo que veías del antivacunismo allá es porque están en contra de la política de estos laboratorios que hacen cosas, que las hacen circular y después las tenés que sacar de circulación porque causan problemas. Y eso también y eso ya pasó con Pfizer. Y ahora, con otros remedios, con antibióticos. ¿crees que puede haber el riesgo de que con este reconocimiento de las patentes haya una imposibilidad para avanzar con los medicamentos genéricos y por tanto haya un aumento de precios de los remedios en el país? Vos fíjate que sin eso ya tenemos aumento de precios, porque ellos liberaron todo, ¿me entendés? Y seguramente los otros laboratorios harán su lobby o seguirás teniendo la posibilidad de acceder a uno u otro. Uno va a ser una mierda, te vas a morir, y el otro también te vas a morir, porque te van a venir cosas que no sabes realmente. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Porque hay toda una falsedad en todo esto. O sea, acá hay un montón de cosas que sirven para la salud de la población que desde Estados Unidos no se hacen a propósito, ¿entendés? O sea, te voy a decir más, yo creo que el bloqueo ahora se intensifica Cuba porque sacan la vacuna contra el cáncer. ¿Cómo va a querer Estados Unidos no tener la patente de la vacuna contra el cáncer? Y más, decidir a quién se le da la vacuna y a quién no. ¿Cuba está cerca de sacar la vacuna contra el cáncer? Sí. Y eso podría ser uno de los motivos. Eso es lo que salió en algunas revistas y etcétera. Y justo ahora Estados Unidos lo va a invadir. ¿Qué te parece que le va a negociar? ¿Qué tiene Cuba para que la invadan? A esta altura de la vida no tiene nada.
sí, tiene tecnología y conocimiento de salud. ¿Entendés? Muy bien. Gabriela Piovano, muchas gracias por estos minutos. Creo que los dejamos a los escuchas. Muchas gracias, Gabriela.